Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación primero. Eh, en los siguientes minutos vamos a hablar acerca del choque cardiogénico. Por favor, les pido si tienen alguna duda. No sé cómo han estado funcionando. Si quieren me interrumpe, yo no tengo ningún problema. O si quieren vemos todas las preguntas al final. Nuestros objetivos van a ser, en el transcurso de los próximos minutos, que ustedes recuerden y sean capaces de reconocer el choque cardiogénico, acerca de la definición, la clínica y los fenotipos, puedan comprender en forma superficial la fisiopatología del choque cardiogénico y cuál es el impacto hemodinámico que los cambios en la función del corazón ocasionan, identificar cuáles son las principales causas y analizar el enfoque inicial y las estrategias avanzadas de manejo que se pueden utilizar. Eh, pero antes de llegar hacia el choque cardiogénico, vamos a empezar un par de minutos. Nos vamos a detener en esto que es la insuficiencia cardíaca aguda. El choque cardiogénico es parte de la insuficiencia cardíaca aguda, pero me gustaría poner un poco en contexto el tema. Vamos a partir por definir qué es la insuficiencia cardíaca aguda. Es la aparición o empeoramiento gradual o rápido de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, es decir, el paciente comienza con disnea, retención hídrica, fatiga, cansancio, y esta puede ser la primera manifestación de esta sintomatología en un paciente, es decir, nunca había tenido síntomas de falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca aguda como primera manifestación, o una complicación durante la evolución natural de un paciente ya diagnosticado de insuficiencia cardíaca. Por supuesto que hay factores de riesgo, dentro de ellas está la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la miocardiopatías, etcétera. Y la insuficiencia cardíaca aguda es una de las principales causas de hospitalización en Estados Unidos y en Europa, y por supuesto acá en Chile. Pero ¿por qué es importante la insuficiencia cardíaca aguda como concepto global? Porque tiene asociada mortalidad hospitalaria que no es despreciable. Al 5-8% de los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca aguda fallecen en el hospital. Y este deterioro se extiende más allá del alta, a los 90 días. 10% de los pacientes fallecen y al año hasta 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda pueden llegar a fallecer. Ahora, ¿cómo nosotros clasificamos la insuficiencia cardíaca aguda? Van a ver que esto tiene una razón de ser partir por esto. La insuficiencia cardíaca aguda que se desarrolla en forma primaria, es decir, no, un paciente que no tenía insuficiencia cardíaca aguda se presenta con este cuadro como su debut, digamos, o la descompensación de una falla cardíaca crónica conocida. Estos pacientes que se presentan por primera vez puede ser porque nunca se los diagnosticó y se ven enfrentados a algún factor precipitante, o porque tienen alguna patología que hace que falle el corazón en forma brusca. Siempre, como ustedes pueden ver, se comparte la presencia de factores precipitantes. Un elemento importante de la insuficiencia cardíaca aguda es la congestión pulmonar. Y no solo la congestión pulmonar, sino la congestión sistémica. Y esto va a depender si el compromiso es del lado derecho o si es del lado izquierdo. Ahora, la insuficiencia cardíaca aguda tiene distintos perfiles clínicos en su presentación. Un gran porcentaje de los pacientes que se presentan con insuficiencia cardíaca aguda son pacientes que tenían insuficiencia cardíaca crónica diagnosticada y algún elemento descompensante hace que presenten síntomas en forma abrupta. Puede ser la presencia de un infarto, arritmia, una infección o la sola progresión de la falla cardíaca crónica, ¿cierto? Hasta un 70% de esa forma de presentación. Otro elemento que hay que recordar es que los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda habitualmente, o un porcentaje más bien alto, son normo o hipertensos. Incluso una cuarta parte de estos pacientes están muy hipertensos, con presiones arteriales sistólicas más de 160. Por lo tanto, el tratamiento en ellos va a ser, dentro del tratamiento estará el control de la presión arterial. Algo que siempre nos va a llamar la atención es la forma de presentación eh, del edema pulmonar agudo, que hasta un 40% de los pacientes se presenta con esta forma de presentación, y a menor proporción los pacientes que hacen falla cardíaca derecha y la presentación es con signos de congestión venosa sistémica.
Ahora, el shock cardiogénico es uno de los perfiles clínicos de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda, pero como ustedes pueden ver, ocupa un porcentaje menor dentro de todo este número enorme de pacientes que consultan en el hospital. Por lo tanto, cuando nosotros estemos trabajando en las unidades de urgencia, en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de cuidado intermedio, es probable que nos enfrentemos a pacientes con shock cardiogénico, pero esta proporción de pacientes va a ser bastante menor que la que nosotros vamos a ver de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. ¿Ya? El hecho de que sea un porcentaje menor no le resta importancia, porque lamentablemente, como ustedes saben bien, las enfermedades cardiovasculares son muy prevalentes en los países desarrollados, en los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, hay pacientes que siempre van a estar consultando con patologías de esta esfera. Ahora, un poco aterrizando en este 3% de la insuficiencia cardíaca aguda, que sería el shock cardiogénico. Lo importante destacar en el shock cardiogénico y partir por ahí es la mortalidad. La mortalidad es lamentablemente todavía muy alta. Entre 30 y 60% de los pacientes con shock cardiogénico fallecen. Y esto lamentablemente no ha podido cambiar en el transcurso del tiempo. Aquí les muestro un registro alemán de un número elevado de pacientes, está publicado en el 2021, y donde uno ve que la incidencia de shock cardiogénico ha ido aumentando en el transcurso del tiempo. Ustedes pueden ver del 2007 al 2017 el número ha ido aumentando de forma progresiva, pero en este caso no tenemos mortalidad, sino tenemos sobrevida. La sobrevida está oscilando alrededor del 40%. Por lo tanto, no hemos podido, pese a todos los avances tecnológicos, mejorar estos números. La incidencia global, como yo les decía, de 3 a 8% de pacientes que presentan un shock cardiogénico. Y es importante recordar algo. Siempre nos habían enseñado que la principal vía de llegar al shock cardiogénico era a través del infarto, es decir, el infarto del punto de vista etiológico abarcaba hasta el 80% de los casos de shock cardiogénico. Y es importante recordar en ese sentido que tanto el infarto con supradesnivel del ST como el infarto sin supradesnivel del ST pueden llevar a ese shock cardiogénico. Por supuesto, el paciente que hace infarto con supra tiene más riesgo de hacer shock cardiogénico. Ahora, del punto de vista etiológico, este concepto que les mencionaba hace un minuto atrás, que es que el porcentaje mayor del punto de vista etiológico se lo llevaba el infarto, ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Y ahora nos vemos enfrentados a otro paradigma. Pacientes que no solamente provienen desde la esfera de los pacientes isquémicos, es decir, un paciente que hace shock cardiogénico desde el infarto, sino pacientes que sin haberse infartado y teniendo insuficiencia cardíaca, hacen descompensaciones tan importantes que llegan al paciente a tener shock cardiogénico. ¿Y esto por qué es importante? Porque esta población no es tan parecida a la población inicial. Los pacientes con infarto probablemente había en este grupo de pacientes gente un poco más joven y sin tanta comorbilidad como los pacientes con insuficiencia cardíaca que en el transcurso de su evolución van arrastrando no solamente falla cardíaca, sino también probablemente falla renal y algún otro tipo de comorbilidades que hace que el manejo y el pronóstico sea distinto. Del punto de vista práctico, en cuanto a la definición, nosotros hemos ido avanzando en el transcurso del tiempo desde definiciones que son netamente hemodinámicas, por ejemplo, esta que sale del shock trial y que decía que los pacientes tenían que ser catalogados como portadores de shock cardiogénico cuando estaban hipotensos, con presión sistólica bajo 90 por un periodo determinado de tiempo, o tenían alguna evidencia de hipoperfusión. Aquí solamente se hablaba del punto de vista clínico, diuresis o extremidades frías. Y el criterio hemodinámico era muy importante. En este caso, el criterio hemodinámico era el índice cardíaco bajo 2.2 litros por minuto metro cuadrado y una presión de enclavamiento de mayor a 15 milímetros de mercurio. Si cumplía estos criterios, el paciente tenía shock cardiogénico. Sin embargo, y el 2012, con el estudio IABP-CHOC 2, que un poco sacó el uso tan frecuente que era el balón de contrapulsación en los pacientes con shock cardiogénico, lo sacó un poco de la circulación, no 100% como vamos a ver un poco más adelante. Se introdujo otro criterio, además del hemodinámico, y es medir
algo en el laboratorio que nos diga que el paciente tiene hipoperfusión, y esto es medir el lactato. Tan es así que nosotros vamos avanzando desde una definición que es solamente clínica, y esto es muy importante decir, nosotros para hacer el diagnóstico del choque cardiogénico nos tenemos que basar 100% en la clínica y apoyarnos en el laboratorio o en algunos elementos de diagnóstico adicionales como las imágenes por ecografía o la monitorización por algún tipo de catéter. Y avanzamos desde esto hasta los diagnósticos, la definición de las guías de la Sociedad Europea, que hablan, por supuesto, de la clínica, hablan de la hipoperfusión, pero también hablan de alteraciones de laboratorio como la acidosis, elevación del lactato y alteraciones, por ejemplo, de la creatinina. Otro elemento que es importante destacar es esto que se reconoce y se reconoce ya hace algunos años atrás, la presencia de choque cardiogénico normotensivo. Es decir, pacientes que presentan presiones arteriales normales o mayores de 90, no son 100% normales, están ligeramente bajas las presiones, pero por sobre los 90 milímetros de mercurio, que son el criterio de diagnóstico, pero que tienen evidencias de hipoperfusión. Este grupo de pacientes hay que tomarlos muy en cuenta porque eh, como este cuadro es tan dinámico, pueden rápidamente progresar a compromiso hemodinámico verdadero, es decir, uno tiene que mantenerlo siempre con observación muy frecuente. Ahora, del punto de vista etiológico, nosotros podemos clasificar al choque cardiogénico desde esta perspectiva. El choque cardiogénico que proviene desde el infarto agudo del miocardio, es decir, en la presencia de infarto agudo del miocardio, el paciente hace disfunción cardíaca que lo lleva al shock. Esto ya les había dicho que puede ser con infarto con supra o sin supra desnivel del ST. Los pacientes que hacen choque cardiogénico desde la falla cardíaca, ya sea eh, eh, un compromiso que aparece de nuevo, es decir, el paciente no tenía falla cardíaca antes, o la descompensación aguda sobre la falla crónica. Tenemos el choque cardiogénico que es secundario. En este caso no hay un compromiso miocárdico, sino es otra causa la que está provocando el choque cardiogénico. Por ejemplo, arritmias, enfermedades pericárdicas o enfermedades valvulares agudas. El ventrículo funciona perfecto, pero por ejemplo, en presencia de un compromiso valvular, una insuficiencia mitral importante, una insuficiencia aórtica, por ejemplo, en un paciente con endocarditis, el paciente puede hacer choque cardiogénico y no clasificar en ninguno de estos grupos iniciales que les mencioné. Y un cuarto grupo sería el choque cardiogénico postcardiotomía, que es aquel que se presenta en el escenario de los pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca. Del punto de vista fisiopatológico, ustedes recuerden que probablemente en sus cursos de fisiopatología, en los cursos de cardiología, les mostraron la espiral que uno describe en el choque cardiogénico, sobre todo desde la vertiente isquémica, desde el infarto agudo de miocardio. Y esta imagen es bastante parecida, no tiene esa forma, pero trata de reunir a los pacientes tanto desde la vía isquémica como desde la vía de la falla cardíaca. Y los pacientes con choque cardiogénico se ven lamentablemente sometidos, ya sea en forma simultánea, en forma consecutiva, pero en algún momento de su evolución, a estos cuatro elementos: inflamación, isquemia, vasoconstricción y sobrecarga de volumen. ¿Cierto? Hay una falla cardíaca con un insulto que puede ser isquémico o no isquémico. Va a producir una baja en el gasto cardíaco. Esta baja en el gasto cardíaco va a producir hipotensión arterial y en forma compensatoria se produce vasoconstricción. Por otro lado, la disminución del gasto cardíaco altera la perfusión orgánica. Esta hipoperfusión va a causar isquemia e inflamación, afectando el funcionamiento de forma indirecta de distintos sistemas, vasoconstricción a nivel de territorio pulmonar, provocando hipoxemia, disfunción microcirculatoria, edema pulmonar, inflamación sistémica, translocación bacteriana y también sobrecarga de volumen. Hay como forma de respuesta a esta disminución del gasto cardíaco, hay una gran estimulación simpática, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona,
una importante venoconstricción que puede aumentar hasta en un 50% la volemia efectiva del paciente, causando congestión. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, la inflamación está presente y isquemia presente, vasoconstricción y sobrecarga de volumen, independiente de cuál sea el camino que haya llevado al shock cardiogénico. Desde el punto de vista clínico, existen manifestaciones que son importantes de recordar, que son las que nosotros primero tenemos que ver en los pacientes. En este caso tenemos hipoperfusión, y en la hipoperfusión, desde el punto de vista clínico, nos llama siempre la atención el llene capilar prolongado, frialdad de las extremidades, oliguria, alteración de conciencia, hipotensión y taquicardia, ¿no es cierto? Entonces, esta forma de presentación, que es la forma de presentación habitual del shock cardiogénico, puede estar presente en su totalidad o puede ser solamente un par de estas cosas que se presente. Por ejemplo, el paciente puede estar taquicárdico, pero no hipotenso, puede tener conciencia normal y podríamos no saber si tiene oliguria, pero sí puede estar con llene capilar edentecido y puede estar frío. Es decir, estas manifestaciones clínicas ya nos tienen que abrir la mente para pensar en el shock cardiogénico. Del punto de vista del laboratorio, como les dije en la diapositiva, la de definición, es importante recordar el lactato. Este es el elemento fundamental. Y un lactato mayor a 2 milimoles por litro es el utilizado para definir si el paciente tiene hipoperfusión. Del punto de vista laboratorial, puede tener la clínica y podemos no tener laboratorio. Pues, con esto podría ser suficiente. Es importante siempre, por supuesto, recordar el electrocardiograma. Muchos de nosotros no necesariamente trabajamos en unidades coronarias, probablemente no vamos a ser cardiólogos, pero sí tenemos que recordar que ante pacientes que se presenten con insuficiencia cardíaca aguda y que tenemos la sospecha de que está en ese subgrupo de shock cardiogénico, el electrocardiograma es fundamental, ¿cierto? Para hacer el diagnóstico, porque teniendo el diagnóstico podemos actuar muy rápido en caso de que el paciente sea desde la vertiente isquémica el compromiso. Otro elemento que es importante es la ecografía. Y en la ecografía vamos a ver en una diapositiva más adelante lo que nosotros le pedimos, pero por supuesto vemos función ventricular, función contráctil, presiones de llenado, alteraciones valvulares, complicaciones mecánicas y cómo está el pericardio. Y por último, para el diagnóstico nos podemos ayudar del catéter de arteria pulmonar. No vamos a profundizar mucho acerca de todo lo que se ha discutido en el tiempo sobre el uso del catéter de arteria pulmonar en la unidad de cuidado intensivo en general. Pero lo que sí les puedo decir que en el área de los cuidados intensivos cardiológicos, la recuperación cardiovascular, los pacientes post cirugía cardíaca, el catéter de arteria pulmonar todavía sigue siendo una herramienta fundamental para nosotros. Y ahí nos permite obtener datos que son relevantes, que van a complementar a los hallazgos clínicos y van a ser complementarios a los hallazgos ecocardiográficos. Por lo tanto, uno no podría decir que solamente con el eco es suficiente y tampoco podría decir que solamente con el catéter de arteria pulmonar es suficiente. Nosotros, la herramienta fundamental es la clínica y nos tenemos que apoyar en estos dos pilares, la eco y la monitorización invasiva cuando corresponda. A través de esta monitorización, nosotros vamos a establecer algunos fenotipos, ¿ya? Y estos fenotipos, cuando hablamos de fenotipos grandes, nos estamos refiriendo a compromiso del ventrículo izquierdo, el fenotipo importante, el que nosotros siempre nos imaginamos, ¿cierto? El paciente que está hipotenso, presiones de llenado elevadas, con un índice cardíaco bajo y una resistencia sistémica alta. Pero también podría tener compromiso del ventrículo derecho. Y ahí el manejo va a ser diferente y los hallazgos van a ser algunos parecidos, ¿cierto? El índice cardíaco y la resistencia van a estar en el mismo sentido, resistencia elevada y el índice cardíaco bajo, pero las presiones de llenado en el lado izquierdo no van a estar elevadas. Y un subgrupo de pacientes va a tener este fenotipo de compromiso biventricular. Este podría ser solamente la evolución de un compromiso izquierdo o compromiso derecho que no se ha logrado tratar y pesquisar a tiempo. No es que tenga días de evolución, pero esto se puede ver en el transcurso de algunas horas solamente por el paciente estar hipotenso y tener mala perfusión a nivel coronaria
y nos habla mucho de la gravedad. El paciente que hace compromiso biventricular casi siempre está más grave que el que tiene solamente uno de los ventrículos comprometidos. Eh, Estos fenotipos hemodinámicos van un poco de la mano de lo que en la clínica nosotros hemos aprendido, que son los perfiles clásicos del paciente en shock cardiogénico. Tenemos este perfil frío y húmedo del shock cardiogénico clásico, con índice cardíaco bajo, resistencia alta y presiones de llenado elevadas. Pero también tenemos que recordar que no todos los pacientes están así. Hay un subgrupo de pacientes que se presenta como un shock vasodilatatorio o un shock mixto, en el cual el índice está bajo, pero no tiene la resistencia tan alta como debería tener. Es más, tiene a veces la resistencia incluso baja, pero también está congestivo. Entonces, este grupo de pacientes a veces es no tan fácil de manejar como estos, porque están congestivos, están hipotensos. Hay que pesquisarlos a tiempo, no confundirnos y pensar que este paciente, por ejemplo, solamente tiene un shock séptico. Puede que el paciente tenga un shock séptico, pero un gran compromiso de la función cardíaca que esté haciendo que el shock sea mixto, séptico y cardiogénico. Después de evaluar el fenotipo, uno debería pasar a esto, ¿cierto? Que es la evaluación de la gravedad. Y para la evaluación de la gravedad nosotros utilizamos la escala de Sky. Esta escala de Sky fue publicada por el grupo de la Clínica Mayo en el 2019. Y lo que hizo fue ordenar el shock cardiogénico en 5 estadios que van del A a la D, perdón, del A al E. Y esta progresión nos va hablando acerca del grado de compromiso que tiene el paciente, ¿no es cierto? Los pacientes en A no son los pacientes que nosotros consideraríamos en shock cardiogénico, sino porque no están ni hipotensos ni hipoperfundidos, pero sí tienen algo que los pone en alto riesgo. Por ejemplo, un paciente con un infarto de miocardio extenso de pared anterior, uno podría decir que podía estar catalogado en este estadio A, porque está en riesgo de avanzar hacia un shock cardiogénico clásico, por ejemplo, o incluso un shock cardiogénico refractario. Luego tenemos el grupo B, el paciente que está hipotenso, pero no está hipoperfundido, ¿cierto? El paciente puede tener un poquito de hipotensión, pero todavía está tibio, todavía el lactato está normal. Estos pacientes, como les decía, hay que tenerlos muy vigilados, eh, porque rápidamente pueden progresar a un estadio C, que es el paciente que tiene hipoperfusión y está hipotenso. Es decir, el paciente en shock cardiogénico clásico es el típico paciente de la definición de shock cardiogénico, ¿no es cierto? Este va a ser fácil de diagnosticar para nosotros. La ventaja de esta escala de Sky es que nos permite avanzar y nos dice, ¿saben que dentro de los pacientes que están en shock, que están hipotensos e hipoperfundidos, hay 2 grupos extra, que son los que no están respondiendo bien al tratamiento y se están deteriorando? Es decir, hemos tenido que ir avanzando en las terapias, aumentando la cantidad de drogas o eventualmente incluso de soporte mecánico, pero todavía no caen en la categoría de shock refractario. Y los pacientes que llegan a esta categoría E, que es el paciente que tiene shock refractario, porque tiene hipoperfusión, hipotensión, pese a el tratamiento extenso que estemos nosotros utilizando. ¿Por qué es importante esto? Porque esta gravedad tiene que ver con la mortalidad de los pacientes. Si nosotros vemos aquí a la derecha en el gráfico, vemos que los pacientes que están en riesgo tienen una mortalidad, por supuesto, bajita, menos del 5%. Y los pacientes que tienen el SCAI E, que son pacientes que están hipoperfundidos y se están deteriorando, pese a todo lo que estamos haciendo nosotros, tienen una mortalidad superior al 60%. En este grupo, por ejemplo, están los pacientes que hacen un paro cardíaco, los pacientes que están en soporte y pese al soporte tienen hipoperfusión persistente, pacientes que son extremadamente graves. Ahora, ¿qué es importante también de recordar de esta clasificación de SCAI? Que nos muestra que el SCAI, que el shock cardiogénico es no solamente heterogéneo en su forma de presentación, sino es muy dinámico en su forma de presentación. El paciente puede ir avanzando en esta vía que es la vía de deterioro y avanzar desde un estadio A, el paciente que se infarta, luego está con
solamente un poco de compromiso de la presión arterial sin hipoperfundirse y rápidamente entra en shock clásico, no responde al tratamiento y cae en shock refractario. Y también, así como se deteriora en esta forma, el paciente con terapia médica o con terapia de soporte mecánico va mejorando y logra salir de este nivel de gravedad. Por lo tanto, el SCAI no es una foto, esto es más bien como un video que uno va haciendo o fotos secuenciales, más bien tomas secuenciales de la evolución del paciente. Y esto puede modificarse no en el transcurso de días, sino muchas veces en el transcurso de horas o minutos. Un elemento que es importante recordar es que el shock cardiogénico no es solamente un problema de la macrocirculación. Y este concepto uno lo tenía probablemente hace un par de décadas atrás, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos de shock cardiogénico que venía desde la vertiente del infarto. Con el estudio del shock trial, lo que se vio fue un cambio importante en la mortalidad cuando se reperfundían a los pacientes que estaban infartados, ya sea por vía de hemodinamia o por la vía quirúrgica. Sin embargo, si bien hubo un cambio importante en la disminución de mortalidad, ustedes vieron que la mortalidad sigue siendo elevada. Entonces, no es un problema de solamente abrir la arteria o no es solamente de mejorar el gasto, porque si fuera así, uno le pone un dispositivo que mejore el gasto, ECMO, Impela, etcétera, y el paciente no moriría y siempre estaría en vivo. El problema no es solamente ese, el problema no es solamente la macrocirculación. Nosotros vemos qué es lo que pasa en la evolución del tiempo. Hay inicialmente una disfunción macrocirculatoria que nosotros la podemos tratar, la podemos revertir y esta disfunción la podemos mejorar. Pero ¿qué pasa en el transcurso del tiempo? Aparece esta disfunción microcirculatoria. Esta disfunción microcirculatoria en la que lamentablemente todavía no tenemos mucha capacidad de intervenir. Y es así que muchos pacientes que no sobreviven fallecen de shock cardiogénico, incluso cuando se ha logrado corregir el gasto cardíaco. Entonces, parece que no es solamente el gasto cardíaco y la presión arterial lo importante, ¿cierto? Sino todo lo que pasa en los órganos en forma secundaria y todo lo que los órganos sufrieron en la etapa inicial del cuadro. Y es así que nosotros tenemos que monitorizar la microcirculación en este grupo de pacientes. La microcirculación uno la monitoriza con elementos que son bastante parecidos a los que utilizamos en el shock séptico, y mucho de lo que se ha utilizado en el shock séptico nace en pacientes con falla cardíaca y viceversa. En este caso tenemos qué tan importante podría ser el delta CO2 como un elemento pronóstico en los pacientes. Y aquí les traigo un pequeño estudio, 50 pacientes eh, en los cuales se controla el delta CO2 para ver qué es lo que nos dice. Y el delta CO2 es altamente sensible, pero no tan específico para predecir la mortalidad cardiovascular y shock refractario, sobre todo en las etapas intermedias de shock cardiogénico. La normalización de delta CO2 en las 12-24 horas nos dice que es poco probable que el paciente fallezca o haga shock cardiogénico refractario. Por lo tanto, el uso del delta CO2 para nosotros es relevante. También lo es, al igual que en el shock séptico, aunque no hay estudios todavía tan importantes como el Andrómeda, ¿qué es lo que pasa con el tiempo de llene capilar? Un tiempo de llene capilar prolongado, más de 3 segundos, se asocia con una predicción de mortalidad temprana a 90 días o la necesidad de soporte mecánico con ECMO veno arterial. Y los pacientes que nosotros vamos controlando a la hora 0, a las 6, 12, 24 y 48 horas, ustedes ven la diferencia entre los pacientes que no sobreviven o fallecen o necesitan soporte mecánico. Es importante versus los pacientes que sobreviven, ¿cierto? Entonces, el relleno capilar también es un elemento pronóstico. Nos dice con un nivel importante de certeza qué paciente va a sobrevivir cuando logra normalizar su CRT o qué paciente va a necesitar eventualmente algún tipo de terapia mayor. Y en relación al lactato, nosotros utilizamos el lactato como un elemento diagnóstico en el shock cardiogénico, pero también puede ser un elemento pronóstico. Aunque nosotros no perseguimos el lactato en los pacientes con shock cardiogénico, nosotros vamos midiendo el lactato en forma seriada porque en ausencia de otra patología, en ausencia de inflamación, de infección,
de falla, de falla hepática, el lactato puede ser un buen marcador de reperfusión. ¿Qué es lo que pasa en este estudio? 1814 pacientes con choque cardiogénico en los que les miden acidemia y el nivel de lactato. Lo que se ve es, ustedes ven acá los grupos en SCAI, vamos viendo de SCAI B a SCAI E. Los pacientes que tienen un pH mayor de 7.2 tienen claramente, independiente del nivel de SCAI, una menor mortalidad, ¿cierto? Una posibilidad de sobrevivir más a 30 días. O sea, tener acidosis permanente o acidemia permanente es un elemento que nos marca el pronóstico. Y por otro lado, los pacientes que hacen hiperlactatemia persistente mayor de 5, también independientemente del nivel de SCAI, nos dicen que la posibilidad de sobrevida es menor. Es decir, siempre va a ser mejor, es obvio, tener pH normal y tener un lactato menor de 5, porque los pacientes con pH mayor de 7, perdón, con pH menor de 7,2 y lactato mayor de 5 se mueren más. Ahora vamos a hablar un par de palabras acerca del manejo. Es importante recordar esto. Nosotros no trabajamos en forma aislada. Siempre tenemos que pensar que nuestro trabajo tiene que ser en red, sobre todo en una patología con tanta mortalidad como la que yo les mencionaba, que es el choque cardiogénico. Dependiendo de dónde nosotros trabajamos, tenemos que identificar dónde podemos trasladar potencialmente a un paciente que hace choque cardiogénico, no solamente para el tratamiento hemodinámico si el paciente tiene un infarto o para la necesidad de soporte si el paciente tiene solamente falla cardíaca, eventualmente pueda necesitar algún trasplante. Por lo tanto, tenemos que identificar al paciente en shock, estabilizarlo en la medida de lo posible, revascularizarlo si se puede, evaluar y entender la hemodinamia del paciente, seleccionar bien los pacientes que vayan a necesitar algún tipo de soporte y siempre el manejo multidisciplinario es fundamental. Ahora, existen distintos algoritmos de manejo y yo les voy a mostrar un par solamente que me parece que son ilustrativos de lo que uno, del punto de vista mental, debería hacer y cómo ordenarse. En este gráfico lo que nosotros vemos es este acrónimo que es el SASPEC y que nos dice que en un periodo inicial de tiempo, es decir, en los primeros 30 minutos tenemos que hacer una evaluación inicial de nuestro paciente, ¿cierto? Evaluar mucho la clínica, los síntomas y signos, el débito urinario, la hipotensión, la perfusión, el estro y eco, lo que yo les decía, evaluar la congestión y la T de triage. Tenemos que definir en ese momento si el paciente necesita, lo podemos manejar nosotros o lo tenemos que transferir rápidamente o tenemos que transferirlo al laboratorio de hemodinamia para que le hagan una reparación a través de una coronariografía o transferirlo a la UCI cardiovascular o la UCI general, dependiendo del hospital en el que estemos. En estos 30 minutos iniciales también tenemos que evaluar la etiología y la gravedad del choque cardiogénico. Etiología, la clasificación de Char que yo les mostré, ¿no es cierto? Pacientes que decían choque cardiogénico desde el infarto, desde la falla cardíaca, el choque cardiogénico secundario o el choque cardiogénico secundario a los pacientes con cirugía cardíaca. Evaluar la gravedad a través del SCAI. Entonces, esos son los primeros 30 minutos. Luego, entre los 60 y 90 minutos, manejo inicial, activar el Shock Team. Shock Team es súper importante porque nos permite en un grupo que tiene un poco más de conocimiento y visiones distintas, en los que participan habitualmente el cirujano cardíaco, el cardiólogo, el hemodinamista, el anestesiólogo y el intensivista, definir el manejo de los pacientes, definir si el paciente va a necesitar algún tipo de soporte, va a ser suficiente el manejo médico o definir los lineamientos hacia adelante. Y hacia adelante, las siguientes horas, desde las 6 hasta la hora 24, seguimos haciendo la estabilización y el manejo seriado, intervenciones que el paciente vaya a necesitar y definiendo eventualmente si el paciente no responde, incluso manejo paliativo. Ahora, en cuanto a la monitorización, es importante destacar esto, ¿no es cierto? Yo les había dicho que lo fundamental es la clínica, sin embargo, tenemos que apoyarnos en la monitorización. ¿Y qué cosa de monitorización debemos utilizar? Si vamos a utilizar algún tipo de monitorización invasiva, el monitor tiene que ser un catéter de arteria pulmonar. No nos sirve en un paciente con choque cardiogénico, por ejemplo, un PAICO o una monitorización que sea
a través de solamente el contorno del pulso de la línea arterial. Nos interesan las presiones. Por lo tanto, la monitorización con catéter de arteria pulmonar tiene un nivel de recomendación 2B en un grupo seleccionado de pacientes cuando no tenemos el diagnóstico claro, por ejemplo, del fenotipo del paciente, si es falla izquierda o derecha, o cuando el paciente tiene un choque cardiogénico moderado o severo que no responde al tratamiento inicial. ¿Y por qué es importante esto de la monitorización invasiva? Si bien existen ya desde hace 15 o 20 años atrás hartos estudios que dicen que la catéter de arteria pulmonar no sirve en las unidades de cuidados intensivo general, todavía existen, todavía se va generando literatura que es importante y con un número relevante de pacientes que nos orienta, sobre todo en la patología cardiogénica, cardiológica y en el choque cardiogénico en particular, en dirección contraria. Nos dicen que sí, el uso del catéter de arteria pulmonar. Es decir, por ejemplo, en este registro de Estados Unidos de 3 años, 115 millones de hospitalizaciones, 495,000 pacientes en choque cardiogénico, 62,000 pacientes que hacen monitorización invasiva. En este estudio que es grande, un registro importante en Estados Unidos, el uso de monitorización invasiva se asoció a disminución de la mortalidad hospitalaria, mayor utilización de algún tipo de soporte ventricular izquierdo y mayor trasplante cardíaco. Es decir, el paciente se beneficiaba de alguna manera. Los pacientes morían menos y podían ser o soportados o trasplantados más que los pacientes que no se monitorizaban. Aquí tenemos otro estudio, otro registro del grupo de trabajo del choque cardiogénico entre el 2016 y el 2019, 1,414 pacientes con choque cardiogénico. Algunos de ellos no tienen monitorización con catéter de arteria pulmonar, 18%. El resto, el 82% de los pacientes sí tienen un catéter de arteria pulmonar puesto, algunos sin las mediciones completas, es decir, tenían, perdón, sí mediciones completas, el grupo rojo, es decir, tenían mediciones incompletas, y el grupo en gris oscuro, en negro, sí tenían todas las mediciones completas. ¿A qué nos referimos con mediciones completas? ¿O qué le pedimos dentro de las cosas que le podemos pedir al catéter de arteria pulmonar? La presión de arteria pulmonar sistólica, diastólica, la presión de enclavamiento y la saturación a nivel de la arteria pulmonar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos en globo todos los pacientes, no hay cambios a nivel de la mortalidad? Pero cuando hacemos un subanálisis de los grupos más graves, los pacientes con SCAI-D y con pacientes con SCAI-E, sí vemos que en el SCAI-D hay una P 0.05 y en los pacientes mucho más graves SCAI-E hay una diferencia significativa en cuanto a que los pacientes monitorizados, bien monitorizados o incluso monitorizados en forma incompleta, se mueren menos que los pacientes sin monitorización. Por lo tanto, es importante recalcarles a ustedes que cuando tenemos un paciente con choque cardiogénico, el instrumento que debemos utilizar para monitorizarlos desde el punto de vista invasivo es el catéter de arteria pulmonar, pero siempre apoyado en la ecografía, ¿cierto? Entonces, no es que la ecografía sola nos vaya a salvar de todo y no es que el catéter solo sea capaz de resolvernos todos los problemas. Primero la clínica que se apoya en el eco y se apoya en el catéter. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos en el catéter? Ver la función ventricular izquierda, ver si el paciente tiene disfunción ventricular derecha, si el paciente tiene congestión pulmonar, insuficiencia mitral aguda o si tiene estenosis aórtica aguda. Estas serían preguntas fundamentales que nos deberíamos hacer en el paciente con shock cardiogénico. Esta es la ecografía hecha muchas veces por no cardiólogo en un paciente en unidades de cuidados intensivos generales. La ecocardiografía hecha por el especialista nos va a dar, por supuesto, muchísima más información o nos va a ayudar a completar esta información. Pero con estos datos nosotros podemos avanzar y entender fisiopatológicamente el camino que nos puede llevar a ayudar al paciente. Del punto de vista farmacológico, tenemos que tratar de ver qué es lo que es importante para nuestro paciente. Si nos cargamos en los inótropos, los vasopresores o eventualmente los vasodilatadores, es decir, cuál de las drogas vasoactivas va a ser la que nosotros más vamos a utilizar.
del punto de vista de los vasopresores y no dilatadores, tenemos en esta tabla muchos de ellos, o en realidad no son tantos, pero son muchos de los que nosotros utilizamos en la práctica habitual. Y van a ver que todo nuestro arsenal está basado fundamentalmente en un par, que es la norepinefrina, un agonista alfa importante, pero que también tiene un efecto beta, y por otro lado, como inodilatador, la dobutamina, ¿cierto? Estos dos serían las herramientas fundamentales para tratar a nuestros pacientes, siempre partiendo con el paciente hipotenso con NOR, agregándole dobutamina en caso de que sea necesario. En un subgrupo de pacientes, por ejemplo, pacientes con hipertensión pulmonar, con falla cardíaca derecha, que no queremos darle tantas catecolaminas, la vasopresina es una herramienta que nos ayuda mucho. Y no tenemos que olvidarnos de de alguna otra droga vasoactiva como el levosimendan, que tiene la ventaja de no aumentar el consumo de oxígeno al ser solamente un sensibilizador del calcio. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen los RCT acerca de los vasoactivos? Que no existe diferencia en mortalidad usando uno u otro. ¿Ya? Y eso es súper relevante. Uno podría utilizar, si uno es purista y dice, yo voy a utilizar la evidencia que existe, y la evidencia dice, para lo que fue diseñado el estudio, que no hay diferencia en la mortalidad. Y acá tenemos los estudios que miden dobutamina versus milrinona, el estudio que compara epinefrina versus norepinefrina. Sin embargo, existen eventos adversos que son relevantes. Por ejemplo, cuando comparamos la norepinefrina versus la adrenalina, si bien los pacientes no se mueren más, hay más pacientes que hacen choque cardiogénico, hay más pacientes que elevan lactato, hay más presencia de acidosis. En este estudio, que es el SOAP, que no estaba dirigido a pacientes con choque cardiogénico, pero que un subgrupo importante tenía choque cardiogénico, compararon la dopamina versus la norepinefrina, no había diferencia de mortalidad. Pero los pacientes hacían más fibrilación auricular. Y en el subgrupo de pacientes con choque cardiogénico, los pacientes se morían más. Ahora, yo les podría decir, ¿el estudio SOAP muestra que la dopa mata más que la norepinefrina? No. El estudio estaba hecho para pacientes de choque cardiogénico y estos eran tan representativos como para decir esto. Probablemente sí, había un grupo importante, ¿cierto? Pero no era el objetivo. Y no se repitió este estudio dopa versus norepinefrina en pacientes con solamente choque cardiogénico. Por lo tanto, estas señales lo que nos dicen es que uno podría potencialmente utilizar cualquier droga dependiendo del perfil fenotípico del paciente y del requerimiento hemodinámico que tenga. Ahora, podríamos utilizar este otro esquema que nos dice a los pacientes que están aquí en SCAI BSD. Dentro de los vasopresores nos apoyamos siempre en la norepinefrina. Podemos utilizar epinefrina o dopamina por poco tiempo en forma juiciosa y en un grupo seleccionado de pacientes. En cuanto a los inodilatadores, dobutamina va a ser nuestra herramienta fundamental. Utilizamos la milrinona también, y también utilizamos levosimendan. Sin embargo, la dobutamina sigue siendo nuestra herramienta fundamental. Ahora, ya para terminar, les pongo acá este otro esquema de manejo. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un paciente en shock cardiogénico? Siempre va a ser importante la identificación y el diagnóstico clínico con la definición, definir la gravedad con el SCAI, identificar el fenotipo del paciente con eco y con catéter de arteria pulmonar, seleccionar bien las drogas vasoactivas que el paciente requiera dependiendo del perfil. Y si el paciente no responde y evoluciona hacia un SCAI-D o SCAI-E, es decir, se acerca a shock refractario, evaluar en equipo multidisciplinario la necesidad de soporte circulatorio mecánico. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de soporte circulatorio mecánico? Probablemente hablamos de balón de contrapulsación, impela, ECMO venoarterial o algún tipo de soporte quirúrgico. Entonces, bien, ¿qué pasa con la tendencia en el tiempo? En el tiempo el impel ha ido aumentando en forma importante, el balón de contrapulsación ha ido disminuyendo y el ECMO se ha mantenido casi constante en el tiempo. ¿Por qué es importante el uso del soporte circulatorio mecánico? Si bien
no existen estudios que digan que el soporte circulatorio mecánico, eh, eh, estudios RCT me refiero, que el soporte circulatorio es mejor y disminuye la mortalidad, excepto uno que lo vamos a revisar al final. Los grandes registros de pacientes nos dicen que sí hay menor mortalidad y hay menos readmisiones. Yo les muestro acá este gran registro de 4 millones de pacientes infartados, 6,5 hacen shock cardiogénico secundario al infarto, y de estos, un porcentaje se soportan con hemoglobina arterial, Impella o balón de contrapulsación. ¿Qué pasaba cuando los pacientes le instalaban soporte circulatorio precoz, es decir, antes de las 24 horas? Los resultados en cuanto a menor mortalidad y menos readmisiones se hacían presentes. Por lo tanto, es importante recordar que cuando nosotros sospechamos o tenemos la convicción de que el paciente solo con terapia médica no va a ser suficiente, tenemos que instalarle algún tipo de soporte circulatorio. Y si ese soporte circulatorio se lo vamos a instalar, tiene que ser precoz, porque es ahí cuando se nota la diferencia. Y para finalizar, el único estudio que ha mostrado que el soporte circulatorio mecánico en hecho cardiogénico cambia la mortalidad es el estudio de Anderson, que ya se publicó hace un par de años atrás y que evalúa el uso de estas bombas de flujo microaxial, en este caso el Impella, en los pacientes que hacen shock cardiogénico, ¿cierto? Aquí se evaluó la muerte de cualquier causa y se vio que había una reducción en los pacientes que utilizaban Impella versus el cuidado tradicional, desde casi un 60% hasta un 45%. Sin embargo, habían problemas y los problemas eran sangrado importante, isquemia de las extremidades, hemólisis, y empeoramiento de la insuficiencia aórtica. Por lo tanto, el uso rutinario, esta es la conclusión del estudio, el uso rutinario de una bomba de flujo microaxial en pacientes con shock cardiogénico con infarto con supradesnivel del ST condujo a un menor riesgo de muerte a los 180 días. Esto no se ha demostrado con el ECMO, por supuesto no se demostró con el balón, sin embargo, el ECMO y el balón, como ustedes vieron en el registro anterior, se siguen utilizando en la actualidad. ¿Y hacia dónde van las cosas? Un par de diapositivas en un minuto, hacia tratar de identificar subfenotipos. Nosotros hablamos siempre de fenotipos grandes, que son falla cardíaca izquierda, derecha, biventricular, y todavía seguimos pensando probablemente en macro. El pensamiento ahora viene en micro, tratando de, a través de biomarcadores, identificar subfenotipos de pacientes con shock cardiogénico, y a través de estos subfenotipos lo que nos vamos dando cuenta es que existen mortalidades que son distintas, ¿no es cierto? A misma falla, con la subfenotipificación vamos identificando poblaciones, por ejemplo, a los que denominan adaptativos, no inflamatorios o inflamatorios, que tienen mortalidades que son distintas. Por lo tanto, existe todavía harto camino que tenemos que recorrer hacia adelante y hay que estar atento a lo que nos ofrece la ciencia. Desde el punto de vista de las conclusiones, uno podría decir esto, que el reconocimiento de los síntomas y el manejo adecuado podrían mejorar los resultados. En esto, el reconocimiento clínico es fundamental. El tratamiento etiológico es fundamental, por lo tanto, el siguiente paso es sospecha clínica y diagnosticar la causa. La monitorización es importante, no se olviden de eso, no hay que demorar la monitorización ecográfica y en forma invasiva si es necesario. Si se necesita soporte mecánico, este debe ser precoz. No hay muchos estudios o existe un solo estudio que dice que el soporte mecánico es mejor. Sin embargo, el uso en las guías y en la práctica habitual muestran que los pacientes efectivamente se mejoran. El manejo es multidisciplinario y pese a los avances, lamentablemente, todo lo que ustedes han visto en el transcurso del tiempo, la mortalidad se mantiene sin cambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Mercado, por su gran clase. Ahora tenemos como un espacio reservado para preguntar, en caso que los estudiantes quieran hacerle. Y eso, también preguntarle si podíamos como compartir la presentación a los estudiantes. Sí, por supuesto, yo sé, no sé, se la mando por correo a alguien, a ti, José Antonio. Ya. Sí, súper. Dígame, ¿qué
atento a lo que, si tienen alguna pregunta en las que le pueda ayudar. Sí, sí. Los estudiantes nos las mandan a nosotros y nosotros se las comunicamos a usted. Sí, por supuesto. Una pregunta de Eric Díaz. Dice, muchas gracias, Doc. Le quería preguntar, ¿qué interacción de las que mencionó podrían estar infravaloradas, infrautilizadas en el manejo precoz del shock cardiogénico? Perdona, si me puedes repetir, no te entendí muy bien. Así que no sé si hubo un error de tipeo acá. Ah, ya, acá está. Le quería preguntar qué intervención de las que mencionó podrían estar infravaloradas, infrautilizadas en el manejo precoz del shock cardiogénico. En cuanto a las intervenciones, Sí. eh, mire, yo creo, desde el punto de vista práctico, yo lo voy a mirar. Mira, yo no soy cardiólogo, yo soy intensivista, sin embargo, trabajo hace ya mucho tiempo en los cuidados intensivos, digamos, cardiovasculares. Eh, y es importante de las intervenciones fundamentales, y por eso traté de recalcarles alto, es el diagnóstico clínico. El diagnóstico del choque cardiogénico es clínico. ¿Ya? La sospecha es clínica, el diagnóstico es clínico, y nosotros nos apoyamos en herramientas como el laboratorio, ecografía o monitorización invasiva para certificar el diagnóstico y para definir qué fenotipos tiene el paciente. Por lo tanto, es importante eso, ¿no es cierto? En primer lugar, la clínica. En segundo lugar, eh, no tenemos que demorarnos en la monitorización invasiva. Todavía vemos ahora, y probablemente esto tiene que ver con todo lo que nos enseñaron y todo el peso que tiene el no uso de la monitorización invasiva. Ustedes saben que esto es como un péndulo. Hace 20 años se invadía y se monitorizaba con catéter arterial pulmonar a todos. Después vino la moda del eco y se dejó de utilizar el catéter arterial pulmonar. Y nosotros tenemos que tratar de seleccionar los grupos de pacientes, y este es un grupo en el que se tiene que utilizar ese tipo de herramientas. ¿Ya? Así que no hay que pensarlo dos veces. Si el paciente se está deteriorando, tenemos que tener la mayor cantidad posible de información e integrar esa información con la información que nos da el eco. Por lo tanto, es importante la formación que tenemos que tener nosotros en ecografía básica y en la interpretación de la monitorización. Martín nos pregunta, ¿cuál es la herramienta de mayor utilidad en un hospital periférico? ¿Cuál recomienda? Si es un hospital periférico, probablemente el eco. El eco va a estar disponible desde la urgencia hasta probablemente las unidades de cuidados críticos, intermedio o UCI. Y la siguiente herramienta es, a través de la clínica y del eco, la identificación precoz de los pacientes que ustedes no van a poder manejar ahí y poder trasladarlos precozmente a otro lado. Eso es fundamental. Si ustedes identifican al paciente en forma precoz, aunque esté muy grave, ahora los pacientes se pueden trasladar. Acuérdense que ya tenemos en Chile harta experiencia en traslado en pacientes en ECMO para falla respiratoria, pero también los pacientes en falla cardíaca o en falla circulatoria grave por un infarto, por un compromiso valvular importante, se pueden trasladar en ECMO vena arterial. Así que es importante tener eso en mente, y cada vez más se está utilizando esa herramienta. Entonces uno tiene que identificar al paciente y pedir ayuda rápidamente. Ya uno no puede quedarse con el paciente tratando de que mejore. Lamentablemente, en el paciente con choque cardiogénico, al ser el corazón el malo, aunque nosotros le demos drogas o hagamos lo que hagamos, el corazón tiene un delta de funcionamiento y que nos puede ayudar un poquito, ¿no? No le podemos sacar mucho trote. Por lo tanto, no podemos tener mucho tiempo. Entonces, lo que no podemos hacer es perder el tiempo y tenemos que llamar y pedir ayuda rápidamente. Ahora Matías Urrutia nos pregunta, en múltiples clases se ha hablado respecto al soporte circulatorio mecánico.
quería preguntarle, en la práctica clínica, ¿qué tan frecuente es su uso? ¿Se prefiere priorizar soporte circulatorio mecánico o esquemas combinados con drogas vasoactivas? ¿Cuál método tiene menos efectos adversos? Excelente pregunta. Mira, yo creo que cuando uno tiene disponibles las dos herramientas, siempre el manejo va a ser secuencial. ¿Ya? Nosotros no tenemos que utilizar. ¿Y por qué fallaron? Voy a partir al revés. ¿Por qué fallaron probablemente los estudios que trataron de demostrar que el soporte circulatorio mecánico era mejor en el paciente con choque cardíaco? Porque probablemente incluyeron pacientes que no lo necesitaban, pacientes que no estaban tan graves. Eh, ¿Por qué nos falló a nosotros hace mucho tiempo el soporte circulatorio mecánico en el manejo de nuestros pacientes? Porque lo utilizamos en el paciente extremadamente grave como terapia de salvataje. Entonces, el elegir el paciente adecuado y el momento adecuado es la clave. Por lo tanto, yo no les puedo decir qué cosa prioriza. El paciente que hace choque cardiogénico, que tiene choque cardiogénico, va a partir siempre con drogas. Y va a estar con drogas en la medida que las drogas sean suficientes para sostener su hemodinamia y restaurar la perfusión y la presión. Pero esto puede durar algunas horas. El paciente puede estar varias horas estable y irse deteriorando lentamente. O puede que con drogas ustedes en el transcurso de 1 o 2 horas se den cuenta que no es suficiente. El paciente necesita soporte circulatorio. Por lo tanto, esto, como les había mostrado la diapositiva de lo dinámico que es el SCAI, esto puede mm, mutar en el transcurso de poco tiempo. Entonces, no es que uno priorice uno versus el otro. Ya, yo creo que uno parte con droga, puede terminar con soporte mecánico en el transcurso de un par de horas. O puede que nunca necesite soporte circulatorio mecánico. ¿Se dan cuenta? Cuando uno tiene las dos cosas. Si uno solamente tiene drogas, no tiene que olvidarse que en alguna parte, ya sea de su ciudad o en otra ciudad, existe la posibilidad de acceder al soporte circulatorio mecánico. Y esa posibilidad no hay que negársela a nadie. O sea, no es que a alguien de 95 años que tiene un choque cardiogénico le vamos a abrir esa puerta. Pero una persona joven de 40 años que tiene un infarto, no podemos quedarnos solamente con drogas que el paciente choqueado y no hacer nada. A eso me refiero. Es decir, siempre tenemos que tener la posibilidad de pedir ayuda. Doctor Mercado, Dígame. bueno, gracias por su clase. Tengo una pregunta acá de Leonardo Fullenkamp. Bueno, tengo dos preguntas, pero por temas de tiempo le voy a leer la primera nomás. Ujú. Leonardo pregunta, si bien el estudio DOREMI muestra que no hay diferencia entre la dobutamina y la milrinona, ¿no sería útil considerar milrinona en pacientes en que coexista hipertensión pulmonar? ¿O qué consejo sugeriría para considerar su uso frente a la dobutamina, considerando ausencia de falla renal? Perfecto. Excelente. Sí, yo les había dicho que si uno ve esa gráfica de los pacientes que tienen con el DOREMI mayor o menor mortalidad de dobuta versus milrinona, eso es lo que dice el estudio. Pero nosotros, desde el punto de vista práctico, otra cosa que les decía es que uno puede utilizar cualquier droga en los pacientes con choque cardiogénico o con cualquier tipo de choque. Lo importante es el objetivo y que se sepan lo que está a la derecha de esa tabla, que son los efectos adversos. Ustedes podían tratar a un paciente con, como decía el compañero, con milrinona en presencia de hipertensión pulmonar. Perfecto, es lo que hacemos nosotros. Si un paciente partimos con dobutamina, por ejemplo, y en el transcurso de la siguiente hora hace una eh, arritmia auricular, una fibrilación auricular o comienza a hacer extrasystoles frecuentes, le sacamos la catecolamina y le ponemos milrinona. Si el paciente tiene falla renal, por ejemplo, y no podemos utilizar dosis muy altas de milrinona porque la dosis se tiene que disminuir a la mitad, nos cambiamos a dobutamina. Tenemos que ser súper flexibles con las drogas. ¿Ya? Eh, Estos estudios y estos RCT nos sirven de los dos lados. Nos sirven para utilizar la droga y decir que la droga que yo estoy utilizando no va a causar más mortalidad, porque eso es lo que dice el estudio, pero siempre sabiendo los efectos adversos. Yo sé que si trato a un paciente con dopamina, porque el paciente dentro de las causas del choque cardiogénico es, por ejemplo, una bradicardia que no puedo manejarla porque no tengo marcapaso. Sé que el paciente va a mejorar su frecuencia cardíaca, pero tengo que saber que existe el riesgo de que haga arritmia rápida y haga una fibrilación auricular, ¿cierto?
Puede que ese mi paciente no lo haga nunca y salga y zafe del choque cardiogénico y le vaya bien, pero tengo que tener eso siempre en la mente. ¿Ya? Así que uno puede utilizar, como yo les decía, una droga, combinación de una o más drogas, siempre recordando que No el, puede. el objetivo no es la droga, sino es el objetivo en el paciente, la perfusión, restaurar la perfusión del paciente. Súper. Muchas gracias, doctor Mercado, por su clase y por responder estas preguntas. Damos por finalizar esta clase y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cualquier duda, les dejé ahí mi correo, yo les voy a envío ahora la clase y me escriben con confianza. Muchas gracias. Buenas noches.